El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio, conectado, sintonizado con los territorios rurales y con lo que pasa en la ruralidad de nuestro país. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo un trabajo acá en Bogotá con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Un abrazo para el Centro de Memoria que nos ha acogido como Universidad Pedagógica, y ese camino por la memoria nos ha llevado a muchos lugares que tienen otras experiencias, incluso mejores o bueno, distintas o con más trayectoria, que pues nos llenan un montón de información, experiencias, posibilidades que nos permiten entender este asunto de constituir la memoria como algo que hace parte de Colombia, como algo que hace parte de nosotros. Hoy nos vamos a ir para la capital de la montaña, dicen algunos, que es Medellín, en Antioquia. Medellín, una ciudad llena de contrastes, una ciudad que tiene mucho que decirle a la memoria histórica de nuestro país. Y bueno, hoy nuestro programa se llama Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les decía entonces que hoy nos vinimos para la Comuna 13 y aquí nos hemos encontrado con profes muy bacanos y nos hemos encontrado con una propuesta que yo considero que es muy importante que el país conozca. Definitivamente la educación como un camino para la construcción de memoria y verdad en la Comuna 13 de Medellín tiene un aliado que es el Colegio Eduardo Santos. Un espacio donde maestros y maestras se la han jugado por una educación que reconoce a los niños y niñas como constructores y gestores de paz, y sobre todo lo que me parece más lindo es como dueños de su historia. El Colegio Eduardo Santos hoy nos va a contar a través de la voz de sus maestros una propuesta pedagógica que deja que la historia que la historia sea contada por otros, sino que esa historia es contada por los maestros, las maestras, los niños y las niñas que nos hablan de lo que ha pasado en su territorio y de la manera como ellos lo comprenden y cómo a partir de allí se sueñan un presente y un futuro en su ciudad. Entonces ya les decía que el programa de hoy tiene que ver con el Museo de la Memoria de la Comuna 13 que está en el Colegio Eduardo Santos. Quiero entonces darle, antes de empezar, antes de que les cuente los súper invitados que traje el día de hoy, que además gente muy joven que los llena uno de mucha energía, quiero contarles, quiero enviar un saludo primero, antes de contar cualquier cosa, quiero enviarle un saludo a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaime, la emisora campesina de Inzacauca, también un abracito por allá a la gente de la Universidad Surcolombiana que alcanza a escuchar la emisora de Inzacauca. Bien, pues ahora sí, le voy a dar la bienvenida a la profesora Paula Andrea Niño. Ella es profe del Colegio Eduardo Santos, ella es líder del Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13, es licenciada de otra querida de nosotros, que es la Universidad de Antioquia. Un abracito también para la gente de la Universidad de Antioquia. Profe Paula, bienvenida a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Hola Adriana,
Espero que estés muy bien, espero que todos los que nos estén escuchando también estén muy bien. Muy agradecida por este espacio, porque es un espacio que nos encuentra a todos y nos llama a la reflexión, al diálogo, a la conversa, a ese compartir desde la palabra y desde las experiencias. Bueno, el museo es un espacio pedagógico que construimos en el 2018. Inicia con un pequeño grupo de maestros y se concibe hoy en día, después de estos ya largos 7 años, porque en el 16 de octubre de este año cumpliríamos nuestro 8º año, en un proyecto de memoria que nos ha permitido conectarnos más con la comunidad, pero también nos ha permitido sensibilizarnos desde el sentir, la experiencia, la vida de quienes habitan nuestro sector y entender las realidades de nuestros estudiantes para que todos estos actos que se vivieron en el territorio, primero pues no se repitan como lo sabemos y lo intencionamos desde nuestro quehacer pedagógico, pero también para hacer reflexión y hacer conciencia con todos estos actos y que nuestros chicos realmente sean críticos para que cuestionen todo lo que ocurre en la sociedad, en el mundo, en el día a día, y no permitan que actos de violencia como lo que se vivió en la Comuna 13 en el 2002 y mucho antes también del 2002 se les siga repitiendo y se los convierta en parte del paisaje. Claro, muy importante eso, porque hemos sido un país que, entre otras cosas, hemos callado, hemos invisibilizado, a veces no es ni siquiera por falta de conciencia, sino también porque nos cobijan mucho los miedos, porque nos han enseñado que la historia, que no somos dueños de nuestra historia, sino como que otros son los que nos la tienen que contar. Y en ese sentido, pues bueno, es muy importante esto que ustedes vienen haciendo, y para eso pues también nos acompaña hoy para hablar un poco de cómo ha sido todo este proceso el profesor Pablo Esteban Henao Ochoa. Él también es docente del Colegio Eduardo Santos y líder del Museo de la Memoria. Él es licenciado también de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, también de la Universidad de Antioquia porque Paula es licenciada en lengua castellana, pero bueno, los dos son de la Universidad de Antioquia. Profesor Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Un saludo para ti y para todas las personas quienes nos estén escuchando. Gracias también por la invitación, porque desde el museo y desde la escuela sentimos que es una oportunidad muy importante, muy bonita de mostrarle al país lo que estamos haciendo desde la educación por la paz. ¿Sí? Siento que nuestro museo es una apuesta directamente por la paz, por la construcción del pensamiento crítico y de una ciudadanía que ayude a construir una Colombia diferente. Siento que la invitación también está anclada a que podamos contar otras versiones de la historia, o más bien otras versiones de la historia que no nos han contado. Uh-huh. Y es nuestra tarea, nuestro objetivo como museo, como docentes, y creo que el unir la educación a la paz es la tarea más importante que tenemos en el país. Entonces muy contentos de estar habitando este espacio. Bueno, y nosotros muy contentos de tenerlos a ustedes aquí el día de hoy para que nos narren un poco lo que ha sido el trasegar, el caminar por construir estas apuestas que no son nada fáciles, que incluso todavía en la cabeza de algunos maestros, en la cabeza de algunos padres de familia, pues como que genera a veces ciertas preguntas, bueno, de cómo se tocan estos temas con los jóvenes, con los niños, bueno, en ciertos escenarios, ¿cierto? Medellín, decía yo, es una ciudad que contiene una parte muy importante de la memoria del país, en muchos sentidos, en la construcción de lo rural, en la construcción agraria, en muchos ámbitos culturales, musicales y demás, pero tristemente también ha sido una ciudad muy reconocida, sobre todo, y esto lo digo yo, menos mal que este programa dice que al principio que es mi responsabilidad lo que voy a decir, por las narconovelas, por otros tipos de formato que muestran parte de una triste historia que hemos tenido en nuestro país, que ha sido pues como toda la influencia del narcotráfico, de muchas cosas allí. Y eso genera, como en cualquier escenario, una serie de estereotipación, ¿no? Entonces, como que de alguna manera pareciera ser que toda la historia de Medellín es eso y como que no se genera otra cosa.
Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Hay muchos espacios en Medellín, incluso con la construcción de las escaleras eléctricas y bueno, todo este movimiento muy turístico en la comuna, que de pronto siento yo ha perdido un poquito el sentido histórico y bueno, se queda un poco en el asunto turístico, ¿cierto? Pero yo me encontré con esta propuesta de estos profes que arman un museo por las escaleritas del colegio, que yo creo que eso ha venido construyéndose poco a poco y es un poco de lo que quiero que hablemos, y es cómo nace el museo. ¿A quién se le ocurrió que en un colegio público podía haber un museo que hablara de la historia de la Comuna 13? Bueno, yo me adelanté un poquito en la respuesta. El museo es una propuesta que nace inicialmente el rector hace mucho tiempo, Manuel López, el rector de nuestra institución, venía inquietándose y en las reuniones con los profes él siempre decía hay que hacer algo, nos llamaba a que nos moviéramos un poquito, hiciéramos algo distinto, a que lográramos transformar nuestro currículo, a que hiciéramos ejercicios de memoria. Y desde ahí como que empieza esa incomodidad, lo llamo yo, porque es lo que nos permitió ponernos en algún momento en el sitio específico de decirle, listo, ¿qué hacemos? Antes de llegar a ese accionar como tal, pues se suman acciones como reconocimiento de espacios de memoria. Él es docente de la Universidad de Antioquia en algunos semestres, entonces dentro de sus prácticas como docente, como tal, le presentan proyectos de modificación de espacios desde las aulas y lo lleva a la conversa junto con otras dos compañeras, o sea, iniciamos 3 profes y nos lleva y nos dice, ¿por qué no hacemos esto en el colegio? Cuando nosotros, en su momento, una maestra que ya no está con nosotros porque está en otra institución, pero hace parte pues del equipo, el rector y quien les habla, dijimos, listo, arranquemos. Entonces empezamos con un mapeo de, bueno, qué queremos contar, qué queremos resaltar, qué queremos que sea la narrativa del museo, teniendo en cuenta que no queríamos un espacio donde se hiciera una apología a la violencia, sino que se aprendiera de lo sucedido para la reflexión, que habláramos de pedagogía de la memoria, que pudiéramos retomar elementos como memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica, pero también que lo pudiéramos llevar al aula desde estos conceptos y no solamente como lo que estaba dentro del espacio del museo. Surgen diferentes acciones, invitamos a otros maestros a que se sumen a esta iniciativa, a este proyecto. De a poco se van sumando varios y se nos convierte en un espacio que inicialmente fue las paredes que mencionabas ahorita, una sala pequeña en la que hacíamos diferentes muestras desde las acciones pedagógicas de los colegios, desde acciones desde la comunidad, desde lo que se hacía para resistir ante los combates, hasta ante los operativos militares, las formas de proteger al estudiantado para que el estudiantado pudiera asistir al aula, para que pudiera tener garantía de educación, pero también para que tuviera un espacio seguro que era el colegio. Fuimos sumándonos y se empieza a crear este espacio. En el 2018 se inaugura la primera muestra y a partir del 2018, cada 16 de octubre, a excepción de pandemia, que nos movió un poquito con las dinámicas a todas las instituciones educativas, decidimos que cada año había que implementar una nueva narrativa que nos permitiera conectarnos más con la comunidad. Entonces nos ha llevado a hacer procesos de investigación, de recoger información, de sensibilizarnos desde los más pequeñitos hasta los más grandes, de conocer ellos cómo ven su territorio, cómo viven y vivieron los padres, los abuelos, cómo viven los chicos actuales, las diferentes violencias que han marcado el territorio y que nos permita hablar de eso, de reparación y no repetición. Yo quisiera complementar algo y es que a pesar de que no estuve
en la fundación del museo en el 2018. Recuerdo una vez que estaba yo hablando con Manuel, nuestro rector, y yo le hacía esa pregunta sobre el por qué un museo en un colegio, y él me comentaba de una persona por allá en el 2017, y era Cristian Camilo Moreno Infante, un estudiante también de la UPN, que se hizo unas prácticas en la Universidad de Antioquia y se acercó a preguntarle una vez a Manuel sobre cómo llevar el concepto de memoria al territorio, y con todo el auge del concepto desde el 2011 y luego desde el acuerdo de paz y su firma, Manuel se piensa, bueno, ¿por qué no musealizar la escuela? Y qué mejor lugar que hacerlo que el territorio que él habita desde hace más de 25 años como rector. Entonces se empezó también, pues como para complementar lo que dice mi compañera Paula, es precisamente el pensarse un museo en un territorio que ha sido violentado, que ha sido vulnerado, y que empiece a contar la historia, pero la historia desde la versión de quienes fueron los perdedores en su momento. Entonces nace a partir pues como de la intención pedagógica también y académica de llevar otros conceptos diferentes de la memoria. Muy, muy chévere, chicos, y quedan varias preguntas allí, justamente porque hay muchos maestros acá en Bogotá. Hay muchas iniciativas de maestros que están pensándose cómo construir la memoria, además que en un reto grande que viven ciudades como Bogotá y Medellín. Bueno, ustedes están en un escenario muy específico, digamos, que es la Comuna 13, pero son ciudades que de alguna manera albergan todas las historias del país. O sea, finalmente son las ciudades que son las primeras receptoras de desplazamiento forzado y demás, que tienen esa historia que justamente lo has dicho tú, ha sido contada por quienes se han llevado entre las tierras y las glorias de nuestras comunidades campesinas, y el desplazado, el vulnerado, el maltratado, pues es el que menos tiene chance como de contar su historia, ¿no? Pero las cosas cambian. Estás en modo El Convite. Paula Andrea nos hacía una reflexión muy importante en relación a la posibilidad de cambiar, que está muy ligada a esa necesidad que tenemos los colombianos de reivindicarnos también a nosotros desde otros elementos que sean culturales, que sean políticos, bueno, otros elementos que permitan que se nos reconozca en el mundo, no solamente desde aspectos un poco negativos, ¿cierto? Cargar con esa lógica de somos un país violento, a mí me cuesta un montón decir eso, o sea, como que yo digo, no, parte de lo que tenemos es como no seguir diciendo que somos así, porque no somos así, o sea, si uno lo piensa, pues la mayoría de los colombianos no somos así. En ese sentido, y estos cambios que nos planteaba Andrea con la canción, tienen que cambiar cosas en los profes para que se hagan propuestas como esta, ¿cierto? O sea, ¿qué sienten ustedes que se tuvo que transformar en ustedes para poder asumir una propuesta como esta, que es histórica, que es ética, que es política? Y desde esa transformación como maestros, ¿qué han transformado ustedes en sus niños? ¿Cómo participan sus niños en esta propuesta? Bueno, nosotros, una experiencia muy bonita cuando empezamos los recorridos con nuestros estudiantes a que conocieran el museo y lo visitaran. Recuerdo mucho un niño de quinto que fue al recorrido, estuvo, y al otro día, no, a la semana siguiente, se acercó a alguno de nosotros y nos dice, yo fui y le pregunté a mi mamá lo que usted había dicho, y me dijo que todo era cierto, pero además de eso me contó esto amplió más la información. Que chicos nos dijeran, es que debido a lo que estamos haciendo en la casa ya se empezó a hablar de estas historias. Tenemos jóvenes que formamos cada año, hay un equipo juvenil del museo, y cuando uno se acerca a ellos, el por qué se integran al equipo, porque lo hacen de manera voluntaria, uno se da cuenta que ellos también tienen una historia que ha marcado su familia, no la vivieron ellos, pero debido al museo han hablado más en casa sobre lo que ocurrió. Se empiezan a contar esas historias que quizás antes no se contaban y que les han permitido a ellos entender y comprender el porqué de lo que hacemos es tan importante.
Entonces, el museo nos ha permitido abrirnos al diálogo, comprender lo que se vivió en la comuna y que quizás no lo vivieron ellos directamente, pero sí sus papás, sus abuelos. Comprender quizás cómo esas violencias actuales son, vienen de esas violencias antiguas, que sí, como ahorita tú lo decías, no todos los colombianos somos violentos y de alguna forma eso es lo que viene haciendo la transformación, pero todavía hay una naturalización de la violencia que hay que seguir rompiendo para poder seguir acabando con todos estos modelos y paradigmas que ofrecen como normal, como común. Entonces el museo nos ha permitido eso, que se abra más el diálogo frente a historias que antes no se contaban y que los chicos se adueñen tanto de esa historia, de esa esencia de lo que es su territorio, que empiecen a quererlo ver diferente. Yo siento que uno de los elementos más importantes que tiene el museo como apuesta política y educativa es que busca también desacomodar y busca desacomodar las estructuras naturales de la historia, bueno, o lo que nos han vendido como natural, ¿cierto? En nuestro territorio, que busca desacomodar el pensamiento de nuestros chicos, también las emociones de las personas que nos visitan, porque la intención de un museo como el nuestro, un museo en pro de la memoria, es no realmente que le guste a la gente o a las personas, sino que lo sientan, y que lo sientan también, y más que todo, las personas de nuestro territorio, del territorio, que sean nuestros estudiantes, que se emocionen cuando habiten y escuchen el museo. Y uno de los anécdotas más, siento que más me ha impactado desde que he estado en el museo, y es que nuestros estudiantes, nuestros chicos y nuestras chicas, son las hijas, son las nietas, son los nietos, son los sobrinos de las víctimas de las operaciones militares en San Javier. Son ellos y sus familias quienes han sentido realmente la violencia, y son ellos quienes nos alimentan también el museo. Yo recuerdo que el año pasado estaba en un recorrido precisamente con un grupo de décimo que hoy está en 11, y una estudiante me decía, es que esa persona que está en esa fotografía es mi tío, y empieza ella a contar su historia y la historia de su familia, y sus compañeros empiezan a escucharla a ella con más atención que a mí. Eso para mí me hizo dar cuenta de que el museo vale la pena y merece ser reconocido, porque son las voces de nuestros estudiantes quienes están siendo ahí reconocidas, son las voces de sus familias representados por ese muchacho, esa muchacha en uniforme, quienes nos están contando realmente qué fue lo que pasó en San Javier en estos últimos 20, 30 años. Y es que la historia no es un dato, sino una vivencia, ¿no? O sea, tú nos narras eso y de alguna manera uno se pone a pensar cómo se ha deshistorizado al sujeto, ¿cierto? Y tal vez una acción como una fotografía o como una remembranza de una situación pone al sujeto en su contexto histórico y justo genera esos diálogos tan potentes que permiten también el reconocimiento incluso entre ellos de cómo son todos sujetos históricos y cómo tienen una narrativa, digamos, del mundo. Maravilloso. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. Profes, ¿qué impacto ha tenido este proyecto en la gente? O sea, ahorita nos narraban una cosa chévere y era como la niña o el niño, no recuerdo, que se va a su casa y le pregunta a su mamá, oiga, la profe me dijo esto, ¿usted qué sabe? Porque ella sabe que ella vivió eso. Y entonces la mamá le cuenta cosas. ¿Han llegado los papás al museo a hablar de su historia? ¿La gente de la comunidad? ¿Cómo es esa participación ahí? Sí, mira que yo siento que una de las cosas más bonitas que ha construido el museo es precisamente hablar con los pobladores del territorio, ¿sí? Como les decía, los papás de nuestros estudiantes son perfectamente hijos y han reconocido y habitado la historia. Entonces, cuando llegan y nos cuentan y nos dicen, venga, es que yo quiero aportar mi testimonio al museo, yo quiero aportar este pequeño objeto que guardo desde los años 2000, es muy bonito también ver cómo las personas
han venido abrazando al museo porque les ha permitido tener un espacio para ellos hablar, porque les ha permitido tener un lugar donde mínimamente pueden ir a recordar a sus víctimas, porque es un lugar que ha acogido a sus hijos en este momento. Entonces siento que es como lo más importante también que ha hecho el museo, el trabajar de la mano con el territorio, ¿cierto? Caso concreto, movimientos como Mujeres Caminando por la Verdad, que son mujeres del territorio víctimas y victimizadas también del Estado, que nos han aportado con su historia, con su valentía, todo lo que ha pasado en la Comuna 13, que quienes no estuvimos en su momento, nos permitimos, gracias a ellas, ampliar el pensamiento crítico sobre lo que es la historia, sobre lo que ha sido también la memoria. Entonces siento que eso es lo más importante también, el contrastar relatos, ¿cierto? Porque lo bello de la memoria es que hay diferentes relatos, hay diferentes formas de sentir la historia y que obviamente no todos vamos a tener una misma versión de la historia, pero es muy bonito poder poner sobre la mesa y escuchar a todas las personas. De eso se trata el museo y trabajar con territorio. Hay una propuesta allí, Andrea, para que no nos vayamos sin hablar de eso, que es la propuesta esta de Mambrú se fue a la guerra. ¿Nos cuentas un poquito sobre eso? Bueno, Mambrú es nuestro proyecto educativo institucional. Mambrú son todas las acciones que el colegio ha hecho desde sus inicios para lograr que los chicos se queden en el aula, que no caigan presos de la guerra, de la tentación de un arma, de la droga, o que incluso terminen con proyectos de vida truncados porque no volvieron a sus casas. Entonces, cuando decidimos darle a nuestro proyecto educativo institucional Mambrú se quedó en la escuela, pensamos en todas estas acciones, son desde antes del 2002, de lo que hicieron los maestros durante la época del 2002 para que los chicos se quedaran en el aula. Hubo un momento en que el rector cuenta muchos relatos porque él los vivió, pero donde como a Santiago Nazar, que todo el mundo sabía que lo iban a matar, un chico que ya lo tenían en la mira, que ya lo habían buscado, que sabía toda la comunidad que iban detrás de él, que el colegio hizo muchas acciones para lograr salvarle la vida, sacándolo por puertas distintas a la puerta principal, ayudándolo a escapar para que llegara a su casa, a su hogar bien. Sin embargo, pues así como Santiago Nazar, que terminó, lo asesinan en la puerta de la casa, a este chico un momento a otro lo ven pasar por el frente del colegio, que en su momento era paso obligado hacia lo que se llamaban las casas de pique, lo que se llama el rumbo hacia la Escombrera, y saber que ya estaba amarrado, que ya no había nada más que hacer, y que esa era una sentencia. eh, Nos llevaba a recordar que el colegio viene haciendo muchas cosas para que los chicos sueñen, construyan un futuro. Entonces, así como las cartillas pedagógicas que se construyeron en el 2002 para que los chicos pudieran estar en el aula, así fuera a distancia, pero que estuvieran conectados al colegio, porque no podían cruzar para ir al colegio porque implicaba cruzar fronteras invisibles. Entonces tuvimos deserción escolar del 50% de nuestros estudiantes, acciones de liderazgo a través del hip hop, como es lo que hacemos con el Festival Colacho, que inicia en el 2011. Luego de eso viene todo lo del museo, lo que queremos hacer a través del empoderamiento con Ser Teatro, que es nuestra escuela de artes escénicas, con fomentar en ellos que el liderazgo hay que saberlo llevar también desde el conocimiento, una postura política, como lo mencionaba Pablo. Entonces, Mambrú se queda en la escuela, nos reúnen todas estas acciones pedagógicas que hacemos desde la emisora, desde las redes, desde el aula, y queremos desde allí decirle a toda nuestra comunidad es que los niños no son de la guerra, los niños son de un aula, los niños son de una escuela, los niños son niños sujetos protegidos que deben permitirse soñar, construir un futuro, pero además de eso educarse. Y que nosotros como adultos somos los garantes de permitir esa educación para que ellos construyan y para que cuando salgan de la escuela
sigan estando en la escuela, pero no necesariamente en el establecimiento físico, sino que sigan construyendo un futuro, sigan aportándole a la sociedad, sigan diciéndole a las sociedades que hay que seguir protegiendo a la infancia, que es la que necesita construir ese futuro y tener esa vida plena con la que sueña. Eso es Mambrú. Mambrú se queda en la escuela, es esa resistencia. No queremos ningún niño más en la guerra, no queremos un número más de chicos asesinados. Nuestro colegio pierde entre el 2002 y el 2018 30 chicos, uno de ellos actualmente desaparecido. Y es nuestra forma de decirle a las sociedades que levantamos nuestra acción pedagógica, porque queremos que, así como las voces se levantan, que el quehacer del maestro se convierta en esa bandera para que los chicos puedan construir y soñar. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Mambrú se quedó en la escuela. Es la iniciativa y es una manera de justo cambiar las historias, cambiar las narrativas. Y como escuchan ustedes, pues no solamente es el museo, sino es una cantidad amplia, digamos, de acciones pedagógicas que hablan con el arte, que hablan con la literatura, que hablan con la música, bueno, con diferentes expresiones para poder hablar de lo que pasó y de alguna manera no permitir que ningún otro niño y niña pase por eso. Una labor de verdad muy aplausible, porque es una reivindicación de la escuela también como un espacio que protege, como un espacio que entiende y que se conecta con la historia de los territorios. Se nos acaba el tiempo, pero no quisiera que se fueran sin dejarle un mensaje a los futuros maestros. Hay muchos maestros en formación que nos están escuchando. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes le dejarían a esos futuros maestros para poder trabajar la memoria, la paz y la reconciliación en el aula? Bueno, yo siento y quisiera pues también invitarles a todos los profes en formación a que comprendamos la memoria, construcción de paz como una responsabilidad ética. Sí, siento que hoy como maestros del siglo XXI estamos llamados precisamente a forjar espacios, momentos, contenidos incluso que ayuden a formar un camino diferente de lo que es Colombia, de lo que ha sido nuestro país. Siento que nosotros tenemos la responsabilidad de llegar al aula y de enseñar que es posible una Colombia diferente y que las personas que van a hacer esa Colombia diferente están sentadas en nuestras aulas. Entonces la invitación es a que se entiendan la memoria como la posibilidad de construir paz y de construir un país diferente. Bueno, mi mensaje es hacer un poquito desobedientes, disruptivos un poquito. A nosotros en las formaciones como maestros, en la universidad, en la escuela, cuando hacemos el bachillerato, en muchos adultos nos quieren enseñar a seguir una cartilla, un lineamiento. E incluso cuando uno va y mira y uno prepara una clase o uno planea una malla curricular, hay unos lineamientos que hay que seguir, hay unos estándares, hay unas cosas básicas que se piden. El llamado ahorita es hay que desobedecer con conciencia. Hay que desobedecer planteándose un propósito, hay que desobedecer pensando en cómo una desobediencia le aporta a una sociedad. Hay que aprender ahorita lo decías tú, Adriana, y es que hay que aprender a desacomodarnos, hay que incomodarnos con las cosas para poder pensar en otras acciones que realmente surjan desde allí y aporten a la sociedad. Nosotros como profes, nosotros tenemos un lema en el colegio, es el lema del colegio, educamos con amor. Tenemos que tener claro que la educación como acto de amor es una educación que nos debe llevar a permitirnos entender que el amor no es obedecer sumisamente, sino que nos tiene que llevar a comprender que el otro que está en el aula vive en un mundo totalmente diferente
de nosotros como maestros, pero que nos exige que nosotros lo escuchemos, lo comprendamos y le aportemos a esa construcción de futuro desde sus propios ideales, no quererlos amoldear a nuestro pensamiento. Bueno, con esas palabras que a mí me trajeron a la cabeza el amor eficaz de Camilo Torres, nos despedimos de este programa. Le agradecemos mucho a los profes Pablo y Paula Andrea por haber estado con nosotros. Muy seguramente tanto los maestros en formación como los maestros que están en este momento pensándose qué hacer en su escuela para el trabajo de una reivindicación de la memoria histórica, se van con muchas ideas y sobre todo muy inspirados de la manera tan apasionada y bonita que ustedes hablan de su proyecto, como un proyecto que además es un proyecto de vida. Les agradecemos por haber estado con nosotros, a nuestros oyentes, seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio, donde podrán escuchar este, y si quieren repetirse otros convites también. Nos vemos en un próximo convite. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.